Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Balón al Aire. Hoy vamos a tener un programa con acento femenino y ahora sabrán por qué, porque ya saludamos a nuestra invitada de hoy. Yolanda Moliné, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de básquet, pero en clave femenina. Tú has vivido mucho, es verdad que desde muy joven y fue muy intenso, pero hoy lo vamos a repasar. Bueno, ¿cómo estás ahora? Con tu nueva faceta como consejera, dejando la parte de jugadora, ¿cómo estás ahora? Bueno, la verdad que con mucho trabajo, mucho ajetreo, contenta porque al final, pues bueno, tiene relación el área que llevo pues con parte de mi vida y el deporte ha sido una pasión también dentro de mi vida. No cabe duda que es una pasión y luego hay que gestionar, pero bueno, estoy contenta porque también el equipo de trabajo que tengo, todo el equipo funcionariado y la gente que me acompaña, pues es muy buena, muy profesional y bueno, casi no me da la vida, pero contenta con esta faceta también. Contenta también con la trayectoria de este y La Laguna Tenerife, que está muy bien. Bueno, espectacular, espectacular. Casi no me pierdo un partido, que a veces digo, igual, ¿no? Hay otras disciplinas que me van a tirar de las orejas, pero bueno, es verdad que están en una temporada espectacular. Yo creo que ahí el director técnico ha sabido muy bien, ¿no? Componer las fichas y el puzzle que tiene de distintos jugadores. La verdad que increíble y yo creo que Tenerife está orgulloso de tener a este gran equipo y al equipo técnico también, por supuesto, a Chus y Derreta y a los fisios y a todo el equipo técnico que tienen al lado los jugadores. Siempre me gusta empezar con una frase que le cito a los invitados, en este caso a ti hoy, a ver qué te parece. No importaba lo buena que fuera, siempre me decían, eres una chica, no puedes jugar con los chicos. Siempre esa ha sido mi motivación. Cheryl Shopes, jugadora de la selección norteamericana de baloncesto. ¿Qué te sugiere esta frase que dicen? Bueno, es verdad que el baloncesto siempre es femenino y masculino. Está claro que jugar con los chicos es complejo. Estamos hablando de diferencias en la fuerza y diferencias biológicas. Pero bueno, es verdad que el baloncesto femenino ha costado también estar donde está hoy por hoy. En nuestra época era distinto, era diferente. Pero bueno, es verdad que tampoco nos sentimos, o yo por lo menos no me sentí muy discriminada, sobre todo aquí en Tenerife, con los medios de comunicación y en cuanto a nivel ya también nacional e internacional había diferencias, pero bueno, creo que el baloncesto, no, si comparamos con otros deportes, no ha sido tan castigado a nivel, ¿no? de deporte femenino con respecto a otras disciplinas o otras modalidades. Históricamente es verdad que también ha habido también siempre más fichas federadas en baloncesto femenino que en otros deportes. Bueno, voleibol también, ¿no? Sí, voleibol ahora es que últimamente está cogiendo un auge y la verdad que contentos también. Vamos a empezar desde el principio. Subcampeona de Europa Junior, que fue la primera medalla, después tenemos una sorpresa por aquí, de la historia del baloncesto femenino, y con 50 internacionalidades que tiene. ¿Cómo has vivido la evolución en ese sentido desde esa primera medalla que se consiguió hasta ahora del baloncesto femenino en España? Sí, bien es verdad que para conseguir esa primera medalla del baloncesto junior también había mucho trabajo detrás. Veníamos del siglo XXI, que entiendo que sabes, ¿no? Que salió también para lo que era tener las futuras jugadoras del equipo ADO del baloncesto del año 92 de las Olimpiadas. Y la verdad que preparamos también para ir a ese europeo. Y yo creo que esa medalla es un antes y un después. Yo creo que somos parte de la historia actual, porque fue la primera medalla de la historia, no siendo senior, siendo junior, pero no había en ninguna categoría esa medalla. Yo siempre digo que de los junior de oro se ha hablado siempre, pero de las junior de plata no se ha hablado lo mismo. Ahí sí podemos hablar de la diferencia entre el baloncesto femenino y masculino, ¿no? De ahí salieron jugadoras, grandísimas jugadoras como Marina Ferragut, Elizabeth Cebrián, y yo creo que, bueno, eran las junior de plata, consiguieron en Perugia ese primer oro, la primera medalla de oro, y yo creo que, bueno, creo que es importante nombrarlo y es verdad que yo soy parte de esa medalla, no lo hago por mí, lo hago también por reivindicar a otras compañeras mías que llegaron y que son veteranas y que, pues bueno, no se ha hablado mucho de esa primera medalla del baloncesto femenino, aunque fuera la medalla en categoría junior.
me voy a adelantar porque siempre le pido a los invitados que traigan algo que ellos tengan en estima. Yo la tengo por aquí, esta medalla, que la voy a enseñar porque ella está muy, muy orgullosa. Aquí la tenemos, no sé si se ve bien en cámara. Perfectamente de plata. Te la dejo a ti, Yolanda. Sí, es un ¿Cómo- cachito un cachito de la historia del baloncesto ¿Cómo femenino. recuerdas digamos, esa final que fue tan histórica como hemos hablado? Pues mira, fue bonito porque además fue en España, fue en Alcalá de Henares en 1990. La verdad que un equipo que éramos, pues bueno, somos todavía amigas, todavía nos reunimos en distintos lugares de península pues a lo largo del año. Y sobre todo eso, la amistad, la compenetración que teníamos con grandes entrenadores, estaba también Antonia Jimeno y Manolo Coloma, y yo creo que fue sobre todo el estar en España. Es verdad que siempre lo comento, el oro la ganó Rusia, que ahí estaba mi gran amiga también Julia Gureva, que jugó también en el Cepsa, y bueno, fue una final bastante apretada y al final pues bueno, se llevó el oro Rusia. Hubiese sido diferente, seguro que el oro siempre, ¿no? Se habla más que el plata, parece que el sabor ese agridulce, pero bueno, estábamos muy orgullosas pues bueno, porque sabíamos que era un momento histórico. En aquel momento no éramos conscientes, pero hemos sido conscientes a lo largo de los años, ¿no? Muy bien, pues vamos a dejarla por aquí ya en la mesa, que presida nuestra mesa. Y quería preguntarte por cuáles son las primeras sensaciones o recuerdos que tienes de coger un balón de baloncesto. Se lo hago casi todos los que pasan y todas las que pasan por aquí. Eso quizás lo tengo también por mi casa. Bueno, mi padre, sabes que también se dedicó al baloncesto y bueno, yo creo que lo viví desde que tanto mi hermana como yo, mi hermana es verdad que se retira muy jovencita, pero yo desde que era chiquitita recuerdo cada 15 días que mi padre viajaba, sabía que traía algo, ir a la bolsa de deporte porque nos traían juguetes y no recuerdo mucho cuando estaban en náutico, es verdad que él se retira cuando yo tengo 5 años, pero recuerdo pues eso, estar en casa a lo mejor y con él botando, nos ponía unas sillas en zigzag porque decía, me están diciendo que tengo que manejar la mano izquierda, ay, la mano derecha porque yo soy zurda. Y me acuerdo que se ponía él conmigo y bueno, y siempre hablábamos mucho también de, el baloncesto fue parte de las conversaciones, bueno, diario, yo creo que siempre hablábamos de baloncesto, ¿no? Tu padre Ramón Moliné, para que quien no lo conozca, que nos esté escuchando, muy curioso lo que me has dicho, que te ponía sillas en zigzag para Sí. aprender. También el hispano-británico, entiendo, el colegio jugó una parte importante. Importantísima, importantísima. Mis inicios fueron ahí, en el Colegio Hispano-Británico, con Paco Apeles, nos entrenaba las hermanas Marrero, que las tengo un cariño tremendo, tanto a Beatriz, María José como a Esther, pero sobre todo a Beatriz y sobre todo a Esther, que era la que siempre estaba también con el tema de la defensa, lo importante que es, ¿no? Un partido no se gana si no se defiende, y la verdad que les tengo mucho aprecio y las llevo siempre en los recuerdos de mis inicios y como no, pues al incombustible, ¿no? Paco Apeles. Y bueno, fueron unos años muy bonitos, los años 80, y los tengo con mucho cariño en el patio del colegio, un colegio que vivía el baloncesto, pues bueno, se respiraba un ambiente que era los fines de semana, partido tras partido, un montón de distintas categorías y la verdad que lo llevo pues con mucho recuerdo. Es verdad que ahora las cosas han cambiado, hay más oferta, hay más tecnología y cuesta más y el colegio pues ahora no tiene tanto porque hay más ofertas en actividades extraescolares. Pero en aquella época era el baloncesto, prácticamente. Uno de tus primeros títulos importantes, subcampeona de España cadete, ¿no? Sí, sí, ahí me pierdo el viaje de fin de curso de octavo de GB, porque yo voy con las del 72, yo soy el 73, y me voy con ellas bueno, al Campeonato de España y quedamos segunda, medalla de plata. Antes lo hablábamos, empezaste muy joven y fue todo muy intenso. En ese sentido, ¿te perdiste cosas de la juventud por el tema del deporte o lo recuerdas bien? Sí, no, lo recuerdo, es verdad que lo tuve todo muy pronto, es verdad que yo los carnavales los empecé a disfrutar con 24 años, pero no era una cosa que a lo mejor hoy los jóvenes, ¿no? Como que no tienen tanto, les cuesta, ¿no? A veces el estar entrenando y el dejar un poco el ocio y tenías ocio, pero sabías cuando tenías que, pues después de un partido, o si tenías, sabías tus prioridades y mis prioridades estaban, pues bueno, en querer ser una jugadora profesional, llegar a la selección
y bueno, eso costaba y Eso te cuesta. planteaste desde el principio. Bueno, muy... Sí, siempre quería llegar, pues eso, a ser jugadora en aquella época profesional. Es verdad que fue cuando empezó. Vivimos una época gloriosa en los años 90 y, y estaba bastante bien lo que era el baloncesto femenino. Allí te convertiste en el hispano-británico una jugadora muy polivalente, que eso te hizo salir de la isla ya. Te fuiste a Barcelona, al siglo XXI, ¿no? Sí. Y ahí ya tomaste la decisión de emprender ese camino. Sí, estuvimos en Vigo en un campeonato pasarela que era a nivel canario y eran distintas selecciones autonómicas y ahí estaba Manolo Coloma, que era el que estaban pues y con Antonio Jimeno y demás, y haciendo, pues bueno, ojeando, pues en aquella época no había, hay que recordar también, no había móviles, no había tanta tecnología y tenían que ir a las canchas a ver a las chicas. Y fue cuando, bueno, ya me propusieron ir a la Operación Siglo XXI, que no solo estuve yo, también ha estado Almudena, que fue la primera canaria que estuvo en el siglo XXI de Manresa, luego en el segundo año estuve yo, y luego ya vino también Lidia Mirchandani, Elena Purriños, y luego, bueno, han pasado pues niñas que yo estoy súper contenta de, pues Monge, Elena Buenavida, la hija de Bureba. Yo creo que, bueno, el siglo XXI es una fábrica de talento. En aquella época sí es verdad que lo llevaba la Federación Española, es verdad que ahora es más la catalana, pero fueron 2 años desde el 87 bueno, me voy en el 88, apenas 15 años a Esplugues de Llobregat, hasta el año 90, que es cuando ya me voy a Madrid. 28 de diciembre de 1990, 17 años, Francia. ¿Qué te recuerda eso? Madre mía, yo no me lo creía, no me lo creía. ¿Qué te Estaba recuerda? jugando y Es era, tu debut con la selección absoluta sí, española. con la selección absoluta, bueno, con la selección con Chema Buseta al frente, con Charly Sainz de Aja también. Una persona que quiero nombrar también, un entrenador, segundo entrenador siempre muy humilde, que fue el entrenador de los Juniors de Oro, pero que ha sido una persona, un entrenador también y un saber estar siempre y estando acompañándonos, ¿no? En aquellos momentos duros también, porque bueno, estar en un equipo olímpico era muy exigente y más cuando tienes 17 años. Y para mí, pues bueno, era un sueño cumplido estar después de haber ganado esa medalla de plata en Alcalá y que te invite el seleccionador nacional, Chema Buseta, y te diga te quiero en el equipo nacional estos 2 años porque cuento contigo. Y bueno, yo, imagínate, también sabía dónde iba, también sabía mi papel en el equipo ADO, ¿no? Estaba Blanca Ares como de Las Palmas, estaba Patricia Hernández también como, ¿no?, las tres Canarias, y había gente pues como Boni, la madre de los Hernán Gómez, estaba Carlota Castrejana, que luego pasó al atletismo después de la Olimpiada, Marina Ferragut, Elizabeth Cebrián, Carolina Mújica. O sea, imagínate, verte entre las mejores y tú ser parte de esa historia, ¿no? Mientras pasaba eso, ¿qué te decían aquí tus padres, tu familia? O sea, ¿cómo lo viviste en ese sentido? La verdad que estaban muy orgullosos. Sí, es verdad que eran mis padres, tanto mi madre como mi padre, en paz descanse, eran unas personas también muy humildes en el aspecto de ¿no? De no quererse meter tampoco. No te creas que iban muchas veces a Madrid o se quedaban bastante. Eso sí, el teléfono, me decía mi madre que no había móvil, dice, no sabes tú las facturas que teníamos, porque cada vez que te veíamos con un tono de voz más apagada o decíamos, hay que llamar, ¿no? Mi madre decía, tenemos que llamar a Yolanda porque la vemos, no sabemos cómo estará. Pero bueno, la verdad que ellos orgullosísimos y sobre todo mi padre estaba muy orgulloso de mí. ¿Y qué te enseñó esa experiencia en la selección española? Ahora hablaremos también de partes negativas que hubo, pero qué te supuso a ti a nivel personal o qué aprendiste con ese, digamos, llegar a ese punto de la élite, ¿no? Sí, hombre, me enseñó muchísimo que para conseguir las cosas ¿no? Llegar a alcanzar objetivos hay que trabajarlos y que a veces, pues bueno, puede haber momentos duros, pero para eso está el trabajo, la disciplina, todos los valores que te da la élite también, porque a veces es verdad que hablamos de la élite y es todo como negativo. Yo intento quedarme con lo positivo. Es verdad que pasas momentos muy duros, porque al final estás concentrado en llegar a un objetivo y ese objetivo era
llegar a las Olimpiadas en la mejor forma física. Entonces estamos hablando de horas de entrenamiento, de levantarte a las 7 de la mañana, ir a la casa de campo a correr, cuando a lo mejor estaba aquello todo helado, ir luego a las 10 de la mañana a hacer tiro, descansar, ¿no? Lo que es ir a comer, luego hacer la sesión de entrenamiento, o sea, era prácticamente... Pero bueno, yo lo guardo con... Creo que fue una de las cosas que también me ayudó a ser la persona que soy ahora. Muchos de los valores que te transmite el deporte, no solo el deporte, también tu familia. A veces el deporte te puede transmitir, pero puedes tener una familia desestructurada o algo y no te ayuda, ¿no? Pero sí, yo tenía, puedo decir que mis padres aportaban también esos valores, ¿no? Bueno, de familia que tiene que tener, ¿no? De una familia unida, de que hay que trabajar y hay que ganarse las cosas a base de trabajo, con unos valores, ¿no? Que tenía mi padre. Sobre todo hablo de mi padre porque era el más exigente, digamos, ¿no? Que tenía yo como ejemplo y como referencia. Mi madre también, pero a lo mejor en otros valores, ¿no? Y, y yo creo que te enseña muchísimo en la élite. Es duro, pero hay que estar. Y somos referentes también. Una vez estás en la élite, eres el referente hacia los niños, ¿no? Hacia la base. Olimpiadas de Barcelona 1992. Tú tenías mucha ilusión después de esos 2 años que llevabas en la selección para poder disfrutar de ese evento. Ahí hubo un tropiezo. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viviste? Ahí, pues bueno, a veces la política no solo está en la política, también, pues bueno, en los órganos también federativos, pues a veces también hay decisiones que se toman y bueno, se tomó la decisión en los últimos momentos. Habíamos ido a la Challenge Round, que era en Finlandia, y bueno, habíamos quedado, es verdad que nos daba el pase al europeo, pero los resultados no fueron muy buenos y entonces ya pues decidieron que tenía que ir pues Piluca Alonso, una pívot de que era en aquella época veterana y buena, no había estado en el programado, pero bueno, se decidió y bueno, fue duro. Yo siempre lo cuento porque nosotros nos íbamos a la villa un domingo y el jueves por la noche, pues recuerdo estar con Chema Buseta y con Charlie dando vueltas en la Blume en el campo de atletismo, pues bueno, explicando pues eso, que no iba. Es verdad que era la más jovencita, tú lo ves ahora, ¿no? Desde la distancia y dices, bueno, es verdad, era una niña, pero es verdad que fue muy duro. O sea, para mí fue un momento muy duro, porque tenías, bueno, tenías todo, tenías las entradas, tenías la ropa, tenías todo Olímpica. para ir a una olimpiada y bueno, te das cuenta, sí, fíjate, yo me di cuenta de eso cuando fueron los 25 años de la olimpiada. Fue cuando dije, ay, podía haber sido olímpica. ¿Sabes? Y me di cuenta de, bueno, que fue un momento que es verdad que en el deporte pues hay esos sinsabores. Siempre hablamos de, ¿no? De los éxitos, de los olímpicos, de las medallas, pero también detrás hay momentos muy duros bueno, que para conseguir todas esas medallas ha habido momentos como los míos. Y con la madurez, ¿cómo lo ves ahora? O sea, a lo largo de todos estos años que han pasado. Bueno, yo creo que en aquella época para mí se derrumbaba todo, ¿no? Era como, no voy a la Olimpiada. A lo mejor pensabas que era por mala jugadora o por, ¿no? De ahí yo me voy luego al Zaragoza, al Cajalón. Es verdad que tengo un momento ahí de juego que yo luego veo las estadísticas y digo, pero si estaba jugando bien. Y yo me quise volver a mi casa, es verdad, por los estudios también. Yo había dejado un poquito de lado los estudios y no quería y regreso luego en el 93 al CEPSA con Paco Apélez. Vuelvo a coger esa motivación y esa confianza también en mi juego, pero bueno, ahora lo ves y dices, bueno, a lo mejor podía haber seguido. Yo creo que el retirarme tan pronto yo creo que tiene que ver eh, con eso, con esa decisión de no haberlo llevado. Igual hoy, pues bueno, ahí yo soy defensora de la psicología deportiva, también mi profesión vengo de la psicología y creo que por eso es esencial y que cada vez más, y aplaudo que cada vez más en los clubes y en los deportes, en las federaciones, esté presente la figura del psicólogo deportivo, porque para estos casos es fundamental. Lo hemos hablado algunas veces, por ejemplo, estuvo con nosotros Bruno y él dice que ha aprendido mucho de eso a lo largo. Para todo, para las lesiones, para decisiones que en la selección, pues como en este caso en el mío, pero sí te digo una cosa, o sea, y lo digo en todas las entrevistas,
volvería a repetir toda la historia, aun sabiendo que no voy a las Olimpiadas. O sea, volvería a estar en la Blume esos 2 años. Si antes me hubiese, o sea, si me dicen, mira, no vas a ir, pero vas a estar, hubiese estado. Pero bueno, fue duro. Te pasó eso, pero después te fuiste a Zaragoza, lo has dicho, y también tuviste una experiencia bonita en el Mundial de Clubes en Sao Paulo, que quedaron terceras, ¿no? Sí, eso fue con el equipo olímpico. Con el Con el equipo olímpico hicimos varias giras, por eso te digo que fueron muchas experiencias en poco tiempo, ¿no? Con 18 años te ves que dices, madre mía, fuimos a giras a Canadá, estábamos como 15 o 20 días fuera, fuimos a giras a Estados Unidos. Cada año el equipo olímpico iba pues a una zona de Estados Unidos. Nosotros fuimos por Texas, toda la zona de Little Rock, bueno, toda la zona de la parte de Estados Unidos, y luego a Canadá, y luego el primer mundial de clubs, que fuimos a Brasil, que nada, bueno, allí se vivía espectacular con 2 jugadoras buenísimas que habían en aquella época y que, bueno, tenían hasta las Barbies, eran muñecas de ellas, de las 2 brasileñas. Espectacular el ambiente que se vivía en Brasil, ¿no? El deporte femenino, que aquí todavía no había llegado esa afición, ¿no? Dijiste que volviste para Tenerife, estuviste en el CEPSAS, pero también te tiraba al tema de los estudios. Querías acabar la carrera de psicología, ¿no? Eso quizás fue acelerando el proceso para tomar la decisión de retirarte o no. Porque Mm, después estuviste hasta el año 2002 jugando, ¿no? Hasta el sí, 19. yo regreso en el 93, estoy 3 años aquí, que con el CEPSA, con Paco. Luego es verdad que quiero dejar el deporte, yo creo que también, aparte de la carrera, yo creo que estaba saturada también de tantos años, fue muy duro. Tú fíjate, a veces lo comentamos también del equipo olímpico, hay mucha gente, buenas, grandísimas jugadoras, como Karma González, que es una de mis mejores amigas, que también ella se retira muy pronto. Blanca Ares, una grandísima jugadora, se retira también pronto. Es verdad que era otra época, porque también nos teníamos que definir en nuestra carrera profesional, porque no podías vivir del baloncesto, pero tenías que tener tus estudios y tu preparación, y en eso, por eso hablaba también, lo ligo ahora con los valores de la familia, donde gracias a mi familia también me inculcaban que aparte de jugar tenía que formarme en mis estudios y tener una carrera y formarme. Y entonces yo creo que se conjugó, pues bueno, el querer seguir con mis estudios, porque me tenía que volver a ir, porque bueno, el CEPSA ya estaba en una situación que no se sabía si descendía o no, tenía que ir fuera otra vez a la península, y bueno, decidí dejarlo, pero me llama un representante, me dice, ¿cómo lo vas a dejar? Me acabo de enterar, no te puedes, vete a Madrid, vamos a... Y yo decía, no. También conocí en aquel momento el que es actualmente el padre de mi hijo, y bueno, fue un cúmulo de circunstancias que no quise. Yo dije, yo me limito a mis estudios, y entonces me fui a Madeira con este representante. Me dice, vete a Madeira. Ahora era cuando empezaba todo lo extracomunitario, con unas grandes fichas a nivel también económico, y la verdad que fue una oportunidad y una gran experiencia que también pues guardo con mucho cariño jugando en el Nacional. Ahora ya no existe el club, era un club de fútbol y de baloncesto, y la verdad que guardo con mucho cariño, y un entrenador también que me ayudó muchísimo bueno, a liderar, ¿no? El equipo. Venía como española, y ahí quedamos pues segundas también de la liga portuguesa. Y después jugaste también en Galicia. Sí. Luego, después de Portugal, es cuando yo ahí sí decido ya retirarme, porque ahí veo que la carrera, claro, no había carreras a distancia como hay ahora también, que eso también es suerte que tienen los deportistas hoy en día, ¿no? De poder hacer una carrera a distancia. Yo en aquella época no podía, y veía como que el estar fuera, pues bueno, ya voy a dejar atrás los estudios, y soy muy exigente también conmigo misma, soy demasiado responsable, y dije, mira, yo ya, y ahí sí colgué las botas. Luego estuve en la Universidad de La Laguna, que no me acordaba, y ayer repasando un poquito para esta entrevista, digo, es verdad, estuve un tiempito, unos meses con la universidad, y ya luego sí vuelvo pues bueno, por el trabajo del que es el padre de mi hijo, y me voy a Pontevedra. Ahí ya pues se enteran que estoy por allí viviendo, y ya me ofrecen desde el Arsil Comervía, que jugaba en Liga Femenina 2, jugar con ellos. Que ahí estaba Candy Navarro también, que era una gran jugadora, y conocí a Julia Bureva. Entonces, a través de Julia, oye, que me ha llamado Candy, que el Arsil ha dicho que si quieres fichar. Y bueno, estuve allí, retomé después de 3 años o 2 años y pico sin jugar,
y también fue una experiencia muy bonita. Liga Femenina 2, fuimos a la fase de ascenso, no tuvimos suerte porque perdimos con Hondarribia, que llevaba un buen equipo, con Candy Navarro y demás. Pero bueno, también lo recuerdo con mucho cariño. A Maite, en paz descanse, que era la entrenadora y el alma del Arcil Comervía, y murió hace poquito de una larga enfermedad, de cáncer de mama. Y bueno, la verdad que tanto a ella como a Asun las recuerdo con mucho cariño, y a las chicas de Pontevedra, era la veterana, con 30 años, fíjate, que hoy por hoy, dices, puedes jugar hasta los 40 o bueno, y en casos como Marcelino Huertas, que está con 42 años y que la verdad que está espectacular. Bueno, Yolanda, para terminar ya esta primera sección, quería hacerte un par de preguntas. ¿Aparcas la vida ya como deportista? ¿Cómo es la vida a partir de ese momento para ti? Bueno, lo más importante es ser madre. O sea, tengo un hijo de ahora 20 años, David, y la verdad que eso es uno de los momentos también más importantes de mi vida, y yo creo que, pues, bueno, para toda persona que sea madre, sabe, entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Y luego, bueno, mi carrera profesional también, que estudié, terminé psicología, es verdad que estuve en otra serie de trabajos, pero es verdad que el que más me ha llenado es el poder ejercer como psicóloga, aunque no ha sido todos los años que hubiese querido. Y luego también, pues bueno, la parte de la política, ¿no? Hay gente que me dice, pero Yolanda, ¿estás loca? Pues yo creo que no. Digo, a mí me encanta la política, me encanta estar al servicio del ciudadano, porque al final te ponen para mejorar las cosas, y al final intentas, pues eso, no perder tu esencia también como persona, tener tus valores arraigados, y de los que me rodeo también, pues intento que si me desvío, tanto pues mi familia como amigos y amigas, o hasta la persona que está al lado mío, mi secretaria, que se llama Steffi también, pues que me lo digan, ¿no? Que pues cuidado. Entonces intento seguir siendo Yolanda Moliné, y te diré que también ahora en este momento estoy viendo a nivel profesional un momento dulce, porque al final estás en lo que te apasiona, ¿no? Conjugas la parte del deporte, la psicología deportiva también aporta bastante, porque al final la vida es el comportamiento humano, la psicología es tratar con las personas. Y bueno, yo creo que eso, después del baloncesto, puedo decir que también he tenido buenas experiencias, también malas, no puedo negarlas, ¿no? Pero bueno, yo intento quedarme con lo bueno. Sé que a veces lo malo también, ¿no? El corazoncito lo tenemos todos, pero intento quedarme con lo bueno. Hablabas de las tres generaciones en tu familia. Tú como madre tienes ahora un chico, un hijo que juega también a baloncesto. Tu padre también juega a baloncesto. Son la generación cíclica, ¿no? Sí, yo la verdad que súper orgullosa también de mi hijo, y porque al final yo creo que los valores, ¿no? Que aporta también el deporte, lo mismo que hizo mi padre conmigo, pues también lo he hecho yo con mi hijo, y bueno, y su abuelo también. O sea, mi padre en paz descanse, que ahora era también un año de su muerte, que lo echamos muchísimo de menos, y él quiere seguir, ¿no? Pues llegar a pues seguir ahora está en Liga EVA, lo que él considere en su carrera deportiva y en su carrera ya profesional fuera del deporte, pero que contenta porque al final, pues bueno, el hacer deporte, la gente joven, yo creo que es fundamental para la vida. A mí me vino muy bien, me enseñó muchísimo a jugar en equipo, a ser disciplinada, a un montón de cosas que yo creo que el deporte te da para la vida, ¿no? Del día a día, y por eso orgullosa de que mi hijo pues esté jugando, y si encima es a baloncesto, que es la pasión de nuestra familia, de Moliné Rodríguez. Y que Rodríguez, no me quiero olvidar de mi madre, que en Madeira llevé Molina. jugué como Rodríguez, que me acuerdo que mi padre era enfadado. ¿Quién te conoce como Moliné? Todo el mundo te conoce como Moliné, no como Rodríguez. Y mi madre orgullosa porque su apellido salía, ¿no? Al final. Pero bueno, la verdad que contenta de esas tres generaciones, y que también, bueno, pues un poquito de historia también aquí en Tenerife, que somos o hemos sido Moliné tercera generación en el baloncesto. Dos preguntas para finalizar. La primera específica, que nos podemos quedar aquí una hora hablando de ella. Sí. La evolución del baloncesto femenino, sobre todo en la isla de Tenerife, que ha costado, ¿no? O sea, hemos tenido buenos equipos a lo largo de la historia, pero bueno, ha costado mantenerse ahí, ¿o no? Ha costado, y creo que cuesta muchísimo. Al final, pues es una pena. Yo tengo que decir, es verdad que ha estado el Clarinos, pero bueno, pues a veces cuesta gestionar. Tienes que tener también gente muy,
¿no? que esté en la gestión y otra gente que esté en el cuerpo técnico. Al final hablamos también de presupuestos y yo creo que es complicado también. Pero bueno, esperemos, yo deseo que haya en Liga Femenina, que llegue a haber un equipo femenino. Cuesta porque eso hay que ganarlo. Es mejor que sacar un equipo directamente, porque hemos visto los resultados y lo bonito es, pues bueno, como hicimos también en el CEPSA, que veníamos de abajo y al final pues ascendió a Liga Femenina, que era la época de Katy Boswell y demás. Y yo creo que lo importante es todos esos equipos que estén trabajando y llegar al máximo nivel. Y la última, para ti, ¿qué aspectos o qué perfil tendría que tener una jugadora de baloncesto hoy en día? O sea, a nivel tanto psicológico, como tú lo has estudiado, como también de deporte, valores, etcétera. No sé. Bueno, yo creo que humildad, capacidad de liderazgo, que a veces confundimos el liderazgo con la soberbia o con la... Y no hay que ser ni soberbio, sino al contrario, puede ser un líder muy humilde, capacidad de trabajo en equipo, porque al final el baloncesto es trabajo en equipo, aunque hoy en día es verdad que sí se ha individualizado un poco el baloncesto. Yo a veces digo, oye, nosotros jugábamos antes con los aleros, con los pivots, ahora parece, ¿no?, que el base tiene más protagonismo, pero aún así se juega en equipo y es fundamental la tolerancia y la frustración, totalmente, porque al final hablamos que el deporte, ¿no?, ganas, pierdes y hay que saber que es una montaña rusa, como la vida misma. Y entonces yo creo que eso, humildad, capacidad de esfuerzo, saber jugar en equipo, tolerancia a la frustración, liderazgo. Y yo creo que con eso, hombre, y las condiciones físicas, por supuesto, pero al final yo creo que el talento se hace y se trabaja, se pueden hacer, pero al final yo he conocido mucha gente muy talentosa y no tener la capacidad o el trabajo detrás, y llegar gente que tenía menos talento, pero que trabajaba y daba horas y horas, y llegaba y los otros se quedaban atrás. Muy bien, Yolanda, pues quédate con nosotros porque ahora vamos a una segunda parte. Nosotros nos vamos con Yolanda ahora fuera de la pista. Bueno, pues estamos ya fuera de la pista con Yolanda Molinés. Son 10 preguntitas muy rápidas. La primera de ellas, aparte del baloncesto, ¿qué otro deporte hubieses practicado o te gusta practicar? ¿Sí o no? Si lo haces. Sí, el atletismo. ¿Qué faceta del atletismo? Porque hay Velocidad. Velocidad. Ya saltos no. Y mira que tuve un entrenador que era Lombau, que era de atletismo en el equipo olímpico, y lo pasaba fatal porque nos hacía hasta salir de los tacos con los tenis, con los tacos también. Bueno, pero bueno, velocidad. Muy bien. ¿Cuál es tu lugar favorito del planeta? Aparte de Tenerife. Bali. Bali. ¿Has estado en Bali? ¿Un recuerdo vivo de tu infancia? Un recuerdo vivo de mi infancia. Sí. Bañarme en la playa, en La Palomera, en Blanes. Muy bien. ¿Una canción para darlo todo en un karaoke? No soy mucho de karaoke. Si No. le preguntas a mis amigas van a decir La Sosa de Yolanda. O a lo mejor una que te motive. Pero una que me motive. O que suelas escuchar de vez en cuando por algo. Ños, me pillaste ahora. Por eso son rápidas, es como los test Sí, a mí eso de la rapidez a mí me cuesta, pero es Juan Luis Guerra. ¿Cómo es la de Café en el Campo? Ojalá. Yo a Café en el Campo. Bien, bien. ¿Una última serie que te haya gustado, que hayas visto? Si tienes tiempo para ver series. No veo tele. ¿No ves tele? Muy poco. Correcto. Muy poca. ¿Qué le dirías a esta psicológica? ¿Qué le dirías tú a la Yolanda de 17 años hoy en día? Quiérete más. Completa la frase. La vida es eso que pasa mientras... La vida es eso que pasa mientras la disfrutas. Y la última, si tuvieras que escribir tu autobiografía, ¿cómo la titularías? Hasta ahora. Buena pregunta. Para hacerme reflexionar. Sí, un título. Mi biografía, ¿no? No, ya te lo diré, a ver. Título de mi biografía. No, pero es que lo he pensado a veces. No te digo de bestseller, porque no tengo para un bestseller, pero digo, a lo mejor de escribirlo tengo mucho que contar. De mi padre, ¿sabes? Bueno, pues un buen título podría ser Mucho que contar. No sé, por decirlo, ¿no? No. No.
Te lo digo, por eso. Y ya te lo... Muy bien. Bueno, pues nos vamos ahora un momentito de vuelta por la isla porque intentamos despertar emociones con Tenerife Despierta Emociones. Bueno, pues ya estamos dentro de esta sección, Tenerife Despierta Emociones. Yolanda, la pregunta es muy fácil. ¿Cómo sería un plan ideal en Tenerife para ti? Ahora me cuesta, ¿eh? Porque mis fines de semana son... Pero bueno, voy a hacer un esfuerzo y si tuviera ese día libre, ¿qué digo? ¿Qué haría? Me iría, subiría al Teide, me haría un par de horas caminando y terminaría en el Puerto de la Cruz. Me encanta el municipio del Puerto de la Cruz. Allí también tenemos un apartamento, mi familia, y estaría con mi familia dando vueltas por el lago Martianes, yendo hacia la Plaza del Charco y tomándonos allí un café y charlando o un simple helado. Mejor, el mejor plan, seguro. Pues muchas gracias por darnos hoy tu tiempo y ha sido un placer conversar contigo desde este acento femenino, sobre todo el básquet femenino que también tiene su historia, ¿no? Y hoy lo hemos podido comprobar. Sí, Pues nada, muchas gracias por venir. gracias a ti y la verdad que ha sido un ratito muy ameno. Nosotros ya nos despedimos. Les emplazamos para el siguiente capítulo de Balón al Aire. No se lo pierdan. Como siempre, nos vemos en la cancha.